una actualización del impuesto sobre las ventas para el año 2022. Como ustedes saben, la última jornada que quizás yo tuve la oportunidad de brindarles a ustedes con el tema de las NAF fue a principios o a mediados del año 2020. Y pues desde ahí hasta acá han pasado mucho tiempo y ha pasado bastante normativa sobre el tema, sobre todo porque tuvimos toda la situación de la pandemia, que esto implicó que el gobierno nacional produjera una cantidad sin igual de normas, diría yo. Es algo que de pronto en otros años nunca lo habíamos vivido, tantas normas que salieron, entonces es importante realizar esta pequeña actualización. Pero quisiera puntualizar algo. Digamos que los videos que muchos de ustedes, los que estamos participando, pudieron ver colgados en la plataforma de YouTube de la página de la DIAN o a los que les brindó acceso los compañeros encargados de estos núcleos de apoyo, siguen estando vigentes. Hay que hacer unas pequeñas actualizaciones y eso es básicamente la idea de la charla de hoy, pero su estructura y su información base es completamente vigente y actual, porque pues son los principios teóricos de lo que es el impuesto sobre las ventas, es decir, cuáles son sus hechos generadores, cuál es su base gravable, quiénes son los sujetos de este impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Lo que vamos a ver son ciertos cambios que hubo a lo largo del año 2020, 2021 y pues a inicios del año 2022. Y para hablar de esos cambios vamos a hablar un poco del marco normativo que iremos a trabajar el día de hoy. Como siempre, como base de todos nuestros estudios en este tema de impuestos, vamos a tener pues el estatuto tributario. Vamos a ver un poco de las modificaciones que introdujo la ley 2068 de 2020, la ley 2069 de 2020 y por último también las modificaciones que introdujo la ley 2155 del 2021. Y la idea, entiendo yo, como hemos manejado estos espacios, me corregirá la doctora Sandra, voy a hacer mi exposición y al final pues ustedes pueden ir por el chat transcribiendo las preguntas o las inquietudes que tengan para después dejar un pequeño espacio para resolver estas inquietudes. Entonces, como les decía, yo creo que antes de abordar cualquier charla de actualización, es necesario hablar un poco de este tema que nos tocó a todos, tan doloroso para muchos como fue el tema del COVID-19, ¿cierto? Como les comentaba, por el tema de la pandemia del COVID-19, Colombia y el gobierno nacional se vio en la obligación de expedir una serie de normas, una cantidad abrumadora de normas, ¿cierto? Y muchas de esas normas contenían temas ajenos a lo tributario, pero también contenían temas que tenían una índole tributaria o unos aspectos tributarios. La idea del día de hoy es que hablemos de algunas de esas normas que estuvieron vigentes, que de pronto ya no están, y que es importante que ustedes sepan que esas normas ya no están vigentes para que no cometan errores al orientar o al asesorar a una persona sobre el tema del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Y también que miremos qué normas aún siguen vigentes y cómo va a ser todo este tema de su regulación, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, se emitieron muchísimas normas. De hecho, aquí en la pantalla pueden ver que durante este año, durante el año 2020 y parte del año 2021, se emitieron 26 decretos reglamentarios, se emitieron 76 normas, entre las cuales vamos a encontrar leyes y decretos legislativos, algo sumamente importante este tema de los decretos legislativos, y se emitieron unas 37 otras normas, ¿cierto? Que no son leyes, que de pronto no son decretos y no son decretos reglamentarios. Ahí estaríamos hablando de resoluciones, de instructivos, de memorandos, ¿cierto? De otras normas que no tienen la calidad de un decreto, de una ley o de un decreto legislativo, pero que en parte regulan ciertas materias de los temas tributarios. Y estas normas, este compendio de normas que les hablo aquí, mayoritariamente tuvieron una incidencia en el tema fiscal, en el tema tributario. Entonces la idea es que veamos algunas de esas normas, veamos si siguen vigentes, veamos los efectos que tienen estas normas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hubo varios decretos legislativos. ¿Cuál es la importancia de estos decretos legislativos? Creo que amerita hacer una pequeña definición, hablar un poco sobre estos decretos legislativos. Normalmente, ¿cierto? Como todos conocemos, pues es el Congreso de la República el que tiene la potestad impositiva, es decir, es el que va a poder
crear leyes que tengan que ver con el tema de los impuestos, va a poder crear impuestos, va a poder establecer los elementos de los tributos, ¿cierto? Como son la base gravable, quiénes van a ser los sujetos pasivos, la tarifa de estos impuestos y qué bienes o qué servicios o qué actividades pues se van a considerar gravadas con estos impuestos. En temas excepcionales, nuestra Constitución política contempla unos estados de excepción, por así llamarlos, que lo vamos a encontrar dentro de los artículos 211 a 215 de la Constitución política. Y en ese artículo 215 de la Constitución política pues se encuentra la potestad de que en una situación excepcional, como ya hemos hablado, que fue el estado de emergencia económica, sanitaria y ecológica que se declaró durante el año 2020, el gobierno podría de forma ocasional y de forma temporal, es decir, por un tiempo de más o menos 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, podría emitir decretos legislativos. ¿Y qué tienen estos decretos legislativos? Básicamente estos decretos legislativos van a equipararse o a estar al mismo nivel de una ley. Es decir, es como si el Congreso, es como si el legislativo, el ejecutivo, perdón, ¿cierto?, subrogara esa competencia o esa potestad que tiene el Congreso de emitir leyes y excepcionalmente pues va a poder emitir estos decretos legislativos. Entonces por eso acá vemos que hablamos de 26 decretos reglamentarios, ¿cierto?, que son decretos que pues nacen como con la necesidad de reglamentar las leyes ya existentes o las leyes emitidas por los congresos, por el Congreso o los mismos decretos legislativos, y vamos a hablar de una especie de decretos diferentes que son los decretos legislativos, es decir, decretos que hacen las veces, de una forma muy coloquial de explicar, de una ley, ¿cierto? Entonces, estos decretos, como tienen las mismas potestades de una ley, pues pueden crear tributos, pueden modificar tributos ya existentes y pueden modificar o variar los elementos de esos tributos existentes, pero con unas condiciones y con unas reglas del juego muy claras establecidas en la Constitución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un tema interesante que hablan de estos decretos legislativos y es la potestad que va a tener el Ejecutivo de sacar un decreto legislativo que establezca, por ejemplo, un nuevo tributo o que modifique tributos ya existentes o de hecho que limite la aplicación de un tributo existente, ¿cierto? Pero con unas condiciones de tiempo. Y básicamente en este caso pues nos dice la Constitución política que esas condiciones de tiempo aplicarán hasta máximo la siguiente vigencia fiscal. Y esto es un tema que toma interesante relevancia en, en uno de los decretos que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, comentándoles de estos decretos legislativos, decretos con fuerza de ley que se emitieron varios que tuvieron un contenido no solamente tributario, sino que iban directamente relacionados con el impuesto sobre las ventas. Entonces, veamos algunos de esos decretos. Tenemos el decreto 575 del año 2020, ¿cierto? Este decreto 575 traía unas modificaciones al estatuto tributario, por lo menos en su artículo 468 raya 1, ¿cierto? ¿Qué encuentro yo en el artículo 468 raya 1? Pues busquemos en el estatuto tributario. En este artículo vamos a encontrar los bienes que se encuentran grabados en el impuesto sobre las ventas o con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5%. Es decir, serían los bienes que están grabados en una tarifa diferencial de la tarifa general, que todos conocemos, que es la del 19%, y no que son los bienes que por un tiempo van a estar, bueno, los bienes que mientras el legislador así lo haya decidido, van a estar grabados a la tarifa del 5%. Entonces, este decreto contemplaba que la gasolina de avión, es decir, había creado o adicionado un numeral quinto a ese artículo del Estatuto Tributario, ¿cierto? El cual transitoriamente establecía que por la emergencia del COVID-19 se iba a considerar como grabado a la tarifa del 5% la gasolina de aviación Jet A1 y o la gasolina de aviación 100-130 del orden nacional. Pero entonces es importante que ustedes tengan conocimiento de que este decreto establecía un límite de aplicación en el tiempo. Y el límite de aplicación en el tiempo que establecía
era que esta prerrogativa o esa exención o esa reducción en la tarifa iba a aplicar solo hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto lo hago porque si de pronto revisamos alguno de estos decretos o si de pronto llega un contribuyente preguntando sobre la vigencia de estos decretos, es muy importante que leamos puntualmente cada uno de los decretos, que leamos cada uno de sus artículos y que miremos cuál es el condicionamiento que tienen estos decretos, es decir, cuál va a ser la temporalidad de aplicación de estos decretos. De igual forma, este mismo decreto establecía una modificación, ¿cierto? O una adición del numeral quinto al artículo 468 raya 3. Son muy parecidos, pero uno es el raya 1 y el otro es el raya 3. El raya 3 me habla de los servicios grabados a la tarifa del 5%. Entonces, por un lado estamos viendo el de los bienes grabados a la tarifa del 5% y por el otro el de los servicios. Y este decreto establecía en un principio que el transporte aéreo de pasajeros pues iba a estar grabado a la tarifa del 5% hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, una vez acabada esa anualidad, 31 de diciembre de 2021, es decir, desde el 1 de enero de 2022, las situaciones vuelven a como eran anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo eran anteriormente? Pues estos dos ítems, tanto la gasolina de aviación Jet A1 y la gasolina de aviación 100-130 y el tema del transporte aéreo de pasajeros, pues vuelven a estar grabados a partir del 1 de enero de 2022 a la tarifa general. Es decir, a día de hoy, estos dos servicios que usted, bueno, este bien y este servicio vuelven a estar grabados a la tarifa de 19%. Este decreto ya no estaría en aplicación, por eso aquí le ponemos la nota de que no se encuentra vigente. Otro decreto que no se encuentra vigente a esta fecha y que de pronto algunos conocieron fue el tema de la importación de vehículos como bienes exentos. Entonces, este decreto 789 de 2020 lo que preveía era que iba a crear una exención a la importación de ciertos vehículos, en este caso, pues los vehículos automotores de transporte público de pasajeros, ¿cierto? Ya fuera el vehículo completo y el chasis con el motor y la carrocería. Es decir, fuera que de forma independiente se importaran el chasis, el motor y la carrocería o todo el vehículo completo, pues iban a estar exentos del impuesto sobre las ventas. Y de igual forma iban a estar exentos los vehículos automotores de servicio público o particular de transporte de carga, ¿cierto? Nuevamente, esta exención aplicaba, tenía una vigencia hasta 31 de diciembre del 2021. Entonces, a día de hoy ya no tiene aplicación este decreto 789 del 2020. Por otro lado, tenemos el decreto 818 del 2020, que me habla de actividades culturales y recreativas. Este decreto, si ustedes lo consultan en su artículo 3, me decía que ciertos servicios artísticos estaban excluidos del impuesto sobre las ventas y tenía un listado de esos artículos excluidos del impuesto sobre las ventas. Pero esa exclusión, como lo señalaba de forma muy puntual el decreto, aplicaba desde el 1 de julio del año 2020 hasta el 30 de junio del año 2021. Y ustedes dirán, ¿por qué hablamos de estas situaciones que son viejas o que ya no aplican, cierto? Sencillo, porque es posible que ustedes en un de pronto desconocimiento de la norma consideraron que estas normativas todavía seguían vigentes. Entonces, no sé, de pronto ustedes se dedican a algún servicio que tenga que ver con temas artísticos y prestaron un servicio a los que estaban consignados en este decreto 818 del 2020 y no facturaron el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces, bajo el entendido, supongamos que prestaron el servicio, no sé, en el mes de agosto del 2021 o en los meses de septiembre de 2021 y no cobraron ese impuesto sobre las ventas y así presentaron su declaración y llevaron ese ingreso como un ingreso excluido dentro de su declaración de IVA, pues pueden ser sujetos de una auditoría de fiscalización por parte de la administración y esas declaraciones deben ser corregidas. Entonces, muchas veces es mejor actuar antes de que la administración tenga que
mover todo ese aparato sancionatorio o de auditoría, ¿cierto? Y si yo me encuentro dentro de alguna de estas circunstancias y de pronto por error llevé alguno de estos servicios ya por fuera de la vigencia de los decretos que estoy mencionando, como excluidos o como exentos, pues proceda a corregir mi declaración, sin necesidad de que la administración pues me haga un requerimiento o me haga un emplazamiento. Además, recordemos que esas sanciones por corrección pueden cambiar dependiendo de si yo lo hago de forma voluntaria o si la administración es la que me combina vía, por ejemplo, un emplazamiento para corregir, o algo un poco más gravoso, un requerimiento especial, ¿cierto? Donde ya la sanción es considerablemente mayor. Y pues además esa corrección, como la estoy haciendo de forma voluntaria, en algunos casos, revisando la normativa pertinente, pues yo podré entrar a mirar si tienen algunos beneficios, como por ejemplo los contemplados en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Entonces, por eso es que estamos hablando un poco de esos decretos que trajeron cambios a la normativa del IVA, pero que su temporalidad fue limitada a la situación de pandemia en la que nos encontrábamos. Por otro lado, tenemos el decreto 808 del 2020 que me habla de incentivos inmediatos, incentivos de premios inmediatos de juegos de suerte y azar. Entonces, miren, a diferencia de los anteriores, ¿cierto? Que eran decretos que ya no se encuentran vigentes, este decreto 808 del 2020 tiene una aplicación que todavía está vigente en la ley. Básicamente, con este decreto se crea o se le permite a las entidades operadoras de juegos de suerte y azar, ¿cierto?, de la posibilidad de ofrecer al público incentivos con cobros de premios inmediatos en dinero y o en especie. Digámoslo así para explicarlo un poco, esto es como los raspeiganes que de pronto hemos visto en las películas, en la serie de Los Simpsons, ¿cierto? Cuando Homero va a la tienda de Apple y compra un raspigane y raya las 4 cositas y si le sale un objeto igual en las 4 se gana un premio, unos $10,000, no sé, ¿cierto? Entonces más o menos es la posibilidad de que estas empresas o estos operadores que se dedican a estos juegos de suerte y azar diseñaran estos premios digámoslo así, de premios inmediatos y básicamente ¿qué contemplaba este mismo decreto? Que esos premios, si fuesen utilizados o si fuesen puestos a disposición de los consumidores finales, pues iban a estar excluidos de la aplicación del impuesto sobre las ventas. Como ustedes lo saben, y de pronto pues si han visto mis videos o el video que está colgado en la internet, los juegos de suerte y azar también son sujetos pasivos del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que administran u operan estos juegos, por ejemplo, un casino, una máquina tragamoneda, las salas de bingo, ¿cierto? Tienen que pagar el impuesto sobre las ventas. Y hay una normativa especial sobre las bases gravables para estos impuestos, para este impuesto sobre las ventas en tratándose de juegos de suerte y azar que la pueden encontrar en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Entonces, lo que crea esta norma es una exención, una exclusión, ¿cierto?, a la mayoría, a todos los juegos de suerte y azar. Entonces, digamos que los juegos de suerte y azar, por regla general, siempre van a estar grabados con el impuesto sobre las ventas. Excepcionalmente, en aplicación de este decreto, ¿cierto?, va a tener una exclusión, es decir, estos juegos de suerte y azar que se hacen de forma inmediata o que brindan un premio de forma inmediata van a estar excluidos del impuesto sobre las ventas. Y en este caso particular, la exclusión del impuesto sobre las ventas va a ser hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Esto por qué? Por mandato del artículo 65 de la ley 2155 del 2021, es decir, la última ley reforma tributaria que tuvimos, o la ley de inversión social, como la conocemos la gran mayoría. Entonces, en principio, como los otros decretos que había mencionado, este decreto tenía unas limitaciones en el tiempo que iban hasta el 31 de diciembre de 2021, pero viene el artículo 65 de la ley 2055 de 2021, ya ese es uno de los cambios de la nueva reforma tributaria, por así decirlo, ¿cierto? Y establece que seguirán siendo excluidos hasta el 31 de diciembre de 2022.
Una vez pasado el 31 de diciembre de 2022, pues regresarán a ser un servicio grabado con el impuesto sobre la venta a la tarifa general del 19%. Servicios, vamos a ver unas modificaciones de la ley 2068 de 2020, ¿cierto? Vamos a ver algunas exenciones en el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a tener aquí la ley 2068 del 2020. Esta ley 2068 trajo unas modificaciones a el mismo artículo que ya hemos mencionado, que es el artículo 468-3, que me habla de los servicios grabados, ¿cierto? Entonces, me crea nuevamente algo que ya había perdido vigencia según el decreto que anteriormente vimos. Vamos a volver un poco. ¿Listo? Acá, ¿cierto? Entonces veníamos que este decreto que salió en pandemia, que era un decreto legislativo, el 575, me había creado una exención, una exención porque básicamente no está la tarifa general del 19%, sino que me estaba creando que el servicio de transporte aéreo de pasajeros iba a quedar grabado a la tarifa del 5%, pero que su vigencia iba a ser hasta 31 de diciembre de 2021. Entonces, como ese decreto tenía un término hasta el 31 de diciembre de 2021, viene la ley 2068 de 2020 y crea una exención a ese mismo IVA, es decir, le crea una tarifa diferencial y establece que los tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y las tarifas administrativas asociadas a la comercialización de los mismos estarán grabadas a la tarifa del 5% hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, lo que me decía ese decreto, que ya no aplica, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, pues sigue vigente, pero ya no en virtud del decreto, sino en virtud de la ley 2068, que recoge en uno de sus artículos la exención nuevamente a tiquetes aéreos. Tenemos otra exención que trajo esta misma ley, la ley 2068 de 2020, que es una exención en el impuesto sobre las ventas, y es que en su artículo 45 establece una exención transitoria del IVA a los servicios de hotelería y turismo. Entonces aquí hay algo interesante. Es interesante porque esta misma exención también fue recogida por otro decreto de los decretos legislativos que salió en pandemia, pero esa exención pues, fue limitada en el tiempo. Entonces viene nuevamente la ley 2068 de 2020 y establece que los servicios de hotelería y turismo prestados a nacionales residentes o a nacionales residentes en Colombia o a residentes en Colombia, ¿cierto? Van a estar exentos del impuesto sobre las ventas. Y esta exención, en principio, contemplaba la misma ley hasta el 31 de diciembre de 2021. No obstante, el artículo 65 de la ley 2155 de 2021 contempla, amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. Sobre esto me quiero detener a explicar un punto que de pronto puede ser confuso. Los servicios de hotelería y turismo, porque a veces las personas tienden a confundirlo, digamos que los servicios de hotelería y turismo los podríamos dividir en dos personas o dirigirlos hacia dos tipos de contribuyentes, por así decirlo, ¿cierto? Uno, a los no residentes en Colombia o a los no residentes en Colombia o hacia los extranjeros, y otro hacia los residentes en Colombia. Los servicios de turismo, cuando yo soy un residente fiscal en Colombia, los servicios de hotelería, en regla general siempre están grabados al 19%. Entonces, yo, José Fernando Sierra, que resido en Bogotá, que soy residente fiscal en Colombia, si me voy de vacaciones a San Andrés Islas, bueno, si me voy de vacaciones a Cartagena o a Santa Marta, ¿cierto? En regla general tendré sobre las tarifas hoteleras y sobre las tarifas de turismo me tendrán que cobrar el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 19%. Normalmente va a ser así. Es un caso excepcional o diferente para los extranjeros. En el caso de los extranjeros, estos servicios
son exentos del impuesto sobre las ventas, ¿vale? Para que tengamos la claridad, porque de pronto ustedes pueden pensar que los servicios de turismo siempre son exentos. No, son exentos si el servicio de turismo se le brinda a un no residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Si el servicio se le brinda a un residente fiscal en Colombia, por regla general está grabado a la tarifa del 19%. Excepcionalmente y durante la vigencia que estableció el artículo 45 de la Ley 2068 de 2020, van a estar exentos del impuesto sobre las ventas hasta el 31 de diciembre de 2022. Perdón. También hay que tener en cuenta qué va a ocurrir una vez pues, termine ese periodo del 31 de diciembre de 2022. Una vez termine ese periodo de diciembre de 2022, el 31 de diciembre de 2022, pues sigue rigiendo la normativa que aplica en el artículo 476 del Estatuto Tributario en su numeral 26, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir aquí un momento el artículo 476. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Entonces, en la pantalla les voy a proyectar el artículo 476. ¿No? Este artículo 476, como les decía, contempla los servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren que aquí hay un tema interesante, ¿cierto? De lo que me establece la ley, el artículo 45 de la ley 2068 de 2020 y lo que establece el Estatuto Tributario. Entonces vamos a aprovechar y aquí mismo vamos a abrir también la ley. Vamos a utilizar. Entonces, miren lo que dice este artículo 45. Me dice exención transitoria del impuesto sobre las ventas para los servicios de hotelería y turismo. Y básicamente señala que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas desde la vigencia de la presente ley, es decir, desde que se emitió esta ley, y hasta el 31 de diciembre de 2021, las prestaciones de servicios de hotelería y turismo a residentes en Colombia. Ojo con ese tema de residentes en Colombia, que es un tema bastante interesante y que en la charla de IVA también lo explicamos, ¿cierto? Porque cuando la normativa tributaria normalmente me habla de residentes en Colombia, no se entiende solamente el que vive en Colombia, sino el que según el estatuto tributario se considere residente fiscal. Es decir, nos envía al artículo 10 del estatuto tributario, donde vamos a poder clasificar a una persona según las condiciones, las 4 condiciones que establece ese artículo, como residente fiscal en Colombia o no residente fiscal en Colombia. Entonces, es posible que un extranjero, una persona de nacionalidad diferente a lo colombiana, sea considerado residente fiscal en Colombia. ¿Cómo es posible que un nacional colombiano no sea residente fiscal en Colombia? Entonces, digamos que aquí este tema de cómo voy a aplicar el impuesto sobre las ventas, sobre todo si de pronto estamos tratando un poco el servicio de hotelería y turismo, no tiene que ver tanto sobre mi nacionalidad, sino la residencia fiscal donde la tengo, ¿cierto? Entonces, yo soy residente fiscal acá en Colombia porque pues mi mayoría del tiempo lo paso acá en Colombia, ¿cierto? Paso más de 183 días, como dice la norma, acá en Colombia, de forma continua o discontinua en Colombia, por un periodo de 365, pero yo soy residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Pero puede haber nacionales colombianos que no sean residentes fiscales en Colombia y que no estarían atados a esta normativa. Y sobre todo por el tema de que les estoy diciendo que esta normativa es temporal, ¿cierto? Entonces, lo interesante que les quería mostrar aquí es cómo el legislativo puede, ¿cierto?, vía ley, modificar de un bien exento, de un servicio exento a excluido o viceversa. En este caso, la prerrogativa que se está dando es convirtiéndolo en un bien exento, ¿cierto? Y en tiempos normales, lo que establece la normativa, es decir, cuando ya estemos por fuera de ese 31 de diciembre de 2022, lo que vamos a aplicar es el numeral 26 del artículo 476. ¿Y qué me dice ese numeral 26 del artículo 476?
Pues el artículo 476 me habla de servicios excluidos del impuesto sobre las ventas, es decir, se exentúan del impuesto los siguientes servicios y bienes relacionados explícitamente a continuación. Entonces, miren que en regla general, ese servicio de hotelería y turismo es excluido del impuesto sobre las ventas. Excepcionalmente va a ser exento. ¿Y cuál va a ser el beneficio? ¿Cuál es, en últimas, ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Es decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre excluido y exento? Muchas personas confunden excluido y exento porque piensan que en la última, pues ninguno de los dos lleva IVA. Y no es tan cierto. La diferencia puntual entre un bien excluido y un bien exento es que el bien excluido no se encuentra grabado con el impuesto sobre las ventas. Y el bien exento sí es grabado con el impuesto sobre las ventas, solo que a una tarifa diferencial, ¿cierto? Entonces, bienes exentos podemos considerar los que están grabados a la tarifa del 5%. Claro, son bienes exentos porque tienen una tarifa inferior a la tarifa general, que es la del 19%. Bienes exentos, como tal, los grabados a la tarifa del 0%, ¿cierto? También tiene una tarifa inferior a la general del 19%. Entonces, en este caso, el darle tratamiento de bien exento durante todo el año 2022 a esos servicios de hotelería y turismo va a generar algo interesante en los comerciantes que se dediquen a brindar o a prestar estos servicios. Y es que les va a dar la posibilidad de que los IVAs que ellos gastan o los IVAs que ellos pagan para poder prestar ese servicio de hotelería y turismo va a poder ser llevados a su declaración, ¿cierto? Y al restarle los IVAs pagados, al ser un servicio exento, ¿cierto? Pues va a tener unos saldos a favor que van a tener la posibilidad de arrastrarlos a los periodos siguientes o imputarlos, como se dice correctamente, a los periodos siguientes y pues sobre estos, digamos así, le disminuirá un poco el IVA a pagar que tendrá que pagar ese contribuyente, ¿cierto? Entonces, ahí lo interesante. Pero ojo que la norma no termina ahí, por eso hay que leer puntualmente este numeral 26 de los servicios excluidos, porque ustedes dirán, se está contradiciendo, hace un rato nos dijo que en regla general los servicios turísticos que se prestaban a residentes fiscales estaban grabados al 19%, ¿cierto? Y lo sostengo, eso es cierto. ¿Por qué? Porque el numeral 26 que vamos a leer, que está en este artículo 476 de bienes excluidos o de servicios excluidos, ¿cierto? Tiene unas limitaciones. Entonces, vamos a verlo. Voy a tratar de ampliar un poquito el tamaño de la letra para que se vea. Dice este numeral 26 que están excluidos del IVA los servicios de hotelería y turismo que sean prestados en los municipios que integran las siguientes zonas de régimen aduanero especial. Entonces, si ven, no son todos los servicios de hotelería y turismo que se brinden en el país los que están excluidos. Solo van a estar excluidos del impuesto sobre las ventas estos que vamos a ver aquí en regla general. Es decir, después del 31 de diciembre de 2022 en adelante, si la norma pues no es nuevamente modificada. Entonces me habla de los municipios del régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y Guapi, de lo que son Puerto Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y Cumarimbo. Me habla de Maicao, Uribia y Manaure, ¿cierto? Entonces, solamente los servicios de hotelería y turismo prestados dentro de estos regímenes aduaneros especiales serán excluidos. Si yo presto un servicio de hotelería y turismo en otra parte, por ejemplo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, algunos municipios del Chocó que no estén aquí contemplados, ¿cierto? O del Cauca que no estén aquí contemplados, pues esos servicios van a ser grabados a la tarifa del 19%. Entonces quiero hacer esa aclaración. Regla general, los servicios de hotelería y turismo que se le brindan a residentes fiscales en Colombia son grabados a la tarifa del 19%. Excepcionalmente, esos servicios van a estar exentos del impuesto sobre las ventas, es decir, grabados a tarifa cero hasta el 31 de diciembre de 2021. Y después del 31 de diciembre de 2021, van a ser única y exclusivamente excluidos
los que están aquí contemplados en este numeral 26 del artículo 476 del Estatuto Tributario, que son los que se presten en zonas de Urabá, Tumaco, Guapí, porque no sé cómo, dónde se va la tilde de Guapí, ¿cierto? Y Mérida, Puerto Carreño, La Primavera, Cumarimbo, Maicao, Uribia y Manaque. Los que se presten en otras zonas, grabados al 19%, que sería la tarifa general del impuesto sobre las ventas. ¿Vale? Entonces, volvamos a la presentación. Esto por efecto, como ya les dije, de la ampliación que realizó la Ley 2155-2021, la Ley de Inversión Social, o la última reforma tributaria que tuvimos. Entonces, entramos a lo que es la Ley 2069 de 2020, ¿cierto? Que es una ley que busca impulsar el emprendimiento en Colombia y modifica, en su artículo 14, modifica algunos bienes que estaban excluidos a exentos. Es decir, pasa bienes que antes considerábamos excluidos, no grabados con el impuesto sobre la renta, a bienes exentos. Y aquí aprovecho pues la explicación que les hice anteriormente. ¿Cuál es el beneficio? Acá no hay IVA, ¿no? IVA no hay, y acá sí hay IVA a la tarifa del 0%. Entonces, básicamente me dice que se elimina del artículo 424 LT y se adicionan al artículo 477 del mismo estatuto tributario. Y básicamente, ¿qué está eliminando el 424? Pues en el 424, ¿qué vamos a encontrar? Como ya hemos mencionado, los bienes que no causan el impuesto o los bienes excluidos del impuesto. Entonces, lo que hace es que unas nomenclaturas arancelarias andinas que estaban consagradas dentro de ese artículo, dentro de esos artículos 424 del Estatuto Tributario, las elimina de ahí, las retira de ahí y las pasa al artículo 477, que en ese artículo 477 pues vamos a encontrar lo que son los bienes que se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas. Entonces tenemos inversores de energía para el sistema de energía solar con paneles, tenemos los paneles solares y tenemos los controladores de carga para el sistema de energía solar con paneles. Dejaron de ser excluidos para ser exentos a partir de la vigencia de la ley 2069 de 2020. Y hablando de este tema de la vigencia, me parece importante que tengamos en cuenta las vigencias de las leyes, ¿cierto? Eso también es relevante porque en este caso, por ejemplo, como lo dice el artículo 45 de la ley 2068 de 2020, tiene una vigencia en el tiempo, entonces es importante tener en cuenta cuándo estuvo vigente la ley, ¿cierto? Para que no cometamos errores desde cuándo entró en vigencia la ley, desde cuándo explica la normativa y hasta cuándo va la aplicación de esa normativa. Entonces, básicamente eso es lo que hace el artículo 14 de esta ley 2069 de 2020. Modificó el estatuto tributario. Vamos con otra modificación bastante interesante y es la modificación hecha por esta misma ley en el artículo 28, ¿cierto? Que establece un parágrafo transitorio al artículo 850 del Estatuto Tributario. ¿Y qué dice este parágrafo transitorio? Este parágrafo transitorio lo que me dice es que los saldos a favor generados en el impuesto sobre las ventas en el impuesto sobre las ventas por la venta de bienes exentos de manera transitoria en aplicación de los decretos legislativos 438 y 551 de 2020 podrán ser solicitados en devolución y o compensación en proporción a los bienes vendidos, hasta por el término de duración de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada por el coronavirus. Eso es básicamente lo que dice el artículo. Entonces, traduzcamos todas esas palabras al castellano. Básicamente lo que me dice este artículo es que los contribuyentes que hayan enajenado bienes de los cuales están consignados en los decretos legislativos 438 y 551, ya vamos a ver el 551 para que se den una idea de cuáles son esos bienes, ¿cierto?
podrán solicitar la devolución y compensación. Entonces ustedes me dirán, pues, ¿cuál fue el cambio? El cambio es fundamental y es muy interesante. ¿Por qué? Porque este decreto 555 y el 438 sí consideraban unos bienes exentos, pero no daban el derecho a devolución de esos saldos o a la compensación de esos saldos, sino que lo que me permitían era que yo arrastrara o imputara esos saldos a los periodos posteriores. Obviamente la imputación no es mala, la imputación pues me permite que si yo tengo unos saldos a favores, los arrastre a periodos anteriores y pueda disminuir el valor a pagar que tenía en el impuesto sobre las ventas al presentar mi declaración. Pero en aras de dar más flujo de caja a los contribuyentes, ¿cierto? El gobierno nacional crea esta norma y permite que esos saldos a favor sean devueltos para que los contribuyentes pues tengan efectivo, tengan más flujo de caja y puedan utilizarlo dentro de sus labores diarias como comerciantes. Entonces veamos un poquito el decreto 555 del 2020. Aquí vamos a tener básicamente lo que traen estos decretos. Entonces, en su artículo primero, pues traen una lista de bienes exentos. En su artículo segundo, traen unas condiciones para esas excepciones. Y en su artículo tercero, van a traer una, van a traer unas consecuencias de no cumplir con esas obligaciones o con esas condiciones. ¿Listo? Entonces vamos a abrir un momento el decreto 555. Solo vamos a ver el 555 porque el otro decreto, el 438, es casi que una copia fidedigna, es muy parecido, ¿cierto? Entonces me interesa algunas explicaciones sobre este decreto puntual. Entonces, como les comentaba, pues este es un decreto legislativo, es decir, un decreto con fuerza de ley, un decreto que puede modificar el impuesto y básicamente es lo que hace. Aquí modifica, ¿cierto?, bienes que se encontraban grabados con el impuesto sobre las ventas, posiblemente a la tarifa general del 19% o posiblemente algunos eran excluidos y los transforma en bienes exentos a la tarifa del 0%. Entonces, básicamente en su artículo 1 me hace un listado de estos bienes. Pero miren aquí lo interesante que establece este decreto. Entonces, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada por el coronavirus, estarán exentos del impuesto sobre las ventas en la importación y en la venta en el territorio nacional sin derecho a devolución ni compensación. ¿Cierto? Aquí hay un error de la página, en la transcripción de compensación, los siguientes bienes. Entonces me enuncia unos bienes que en promedio son unos 210, 200 y más bienes. 211 bienes, ¿cierto? Entonces, básicamente, este decreto, en principio, el 555, me decía qué hacía yo con estos bienes. Entonces me decía, los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias de impuestos sobre las ventas podrán ser imputados en las declaraciones de periodos siguientes. Entonces, lo primero que me decía este decreto era que tengo derecho a unos bienes, estoy comercializando unos bienes exentos o estoy importando unos bienes exentos, ¿cierto?, que están grabados a la tarifa de cero y que esos saldos a favor que me produzcan la venta de esos bienes exentos no los voy a poder solicitar en devolución y compensación, sino que esos saldos a favor los voy a utilizar para imputarlos a periodos siguientes o arrastrarlos, como se dice comúnmente, a periodos siguientes y con eso pues amortizar un poco el impuesto sobre las ventas que me tocaría pagar en periodos siguientes. Otro tema interesante de este decreto es que, a diferencia de varios de los que hemos visto de los decretos legislativos, condiciona su aplicación en el tiempo, ¿cierto?, no a una fecha puntual, no como en los otros decretos que me decía válido hasta 31 de diciembre, o vigente hasta 31 de diciembre de 2021, o vigente hasta 30 de junio de 2021, ¿cierto?, sino que este decreto condiciona esa exención de estos bienes hasta la duración de la emergencia sanitaria. Entonces dice, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria, ojo, entre comillas, eso es lo que me está diciendo el decreto, todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria, si yo comercializo estos bienes van a ser exentos. Y en principio me van a dar
derecho a que esos saldos a favor yo los arrastre, los impute a otros periodos siguientes, ¿cierto? Y como ustedes saben, hace poco salió una nueva resolución del Ministerio de Salud, un nuevo decreto, que amplía nuevamente la emergencia sanitaria hasta mediados de abril, si mal no estoy, sí, mediados, finales de abril. Entonces, en teoría, ¿cierto? En teoría, pues todavía yo podría estar comercializando estos bienes en teoría todavía seguirían siendo exentos y en teoría me darían derecho a devolución por la nueva norma. Entonces, como les decía, pues viene la modificación que se le hace al artículo 850 del Estatuto Tributario por parte de la Ley 2069 de 2020 y establece que lo que en principio señalaba ese decreto 555 y lo que en principio también señalaba ese decreto 438 del 2020, de que solo podía imputar esos saldos, ya no es así. Entonces los contribuyentes van a poder solicitar esa devolución de saldos. Entonces busquemos aquí el parágrafo transitorio. Al final, aquí está. Entonces básicamente me dice que esos saldos sí van a ser, sí se pueden solicitar de manera transitoria, ¿cierto? En devolución o en compensación, ¿cierto? Voy a poder decirle a la administración, haciendo obviamente una solicitud de devolución y compensación, que me devuelva, que me reintegre esos saldos a favor, o en su defecto voy a poder pedirle a la administración que esos saldos a favor sean compensados con otras obligaciones que posiblemente tenga en impuestos que sean compensables. No sé, de pronto tengo una deuda en impuestos sobre la renta, de pronto tengo una deuda en las declaraciones de retención en la fuente. Entonces, con esos saldos a favor voy a poderle pedir a la administración que compense con esos impuestos que le estoy adeudando, ¿cierto? Y aquí viene otro tema interesante y vuelve y limita esta posibilidad de hacer esa solicitud hasta por el término de duración de la emergencia sanitaria. Entonces, ¿a hoy yo podría hacer esta solicitud? Sí, todavía podría hacerla, ¿cierto? Ojo, tenemos que tener en cuenta los requisitos que contempla el decreto 551, que ya los vamos a ver, pero en principio, a día de hoy todavía yo podría solicitar la devolución de esos saldos a favor, ¿cierto? De esos saldos a favor. ¿Hasta cuándo lo voy a poder hacer? Pues hasta que se acabe la emergencia sanitaria. Entonces, como les comentaba, vamos más o menos hasta abril. Ahora, ¿qué pasa si se acaba la emergencia sanitaria y yo no hice la solicitud de esos saldos a favor? Entonces, pues me dice la misma norma que una vez terminada la emergencia sanitaria declarada por el ministerio, pues lo que voy a poder hacer con esos saldos es seguir arrastrándolos, seguir imputándolos a las declaraciones de periodos siguientes, es decir, ya no los voy a poder solicitar. Supongamos que la declaratoria de emergencia sanitaria se acaba el 7 de abril, pues el 8 de abril ya no podré radicar esta solicitud de devolución, porque si bien es cierto, tengo un saldo a favor, no estamos en principio desconociendo el saldo a favor, ese saldo a favor ya no lo puedo utilizar para solicitarlo en devolución, sino que tendré que arrastrarlo a un periodo siguiente. Entonces, hasta aquí viene el tema este del decreto 555 y de la modificación hecha por la ley 2069 de 2020. Hasta ahí uno diría, todo está claro, ok, ¿cierto? Entonces, aplicación del decreto 555 hasta que se acabe la vigencia, hasta que se acabe la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Pero resulta que esto no es tan así. Es importante que ustedes tengan en cuenta algo muy puntual, ¿cierto? Entonces, por eso, acá me voy a ir nuevamente a la presentación. Listo. Entonces yo les decía que en estos decretos son muy concretos, tienen un artículo donde están la lista de los bienes exentos, un artículo donde están las condiciones, un artículo donde están los requisitos a cumplir y el otro artículo que establecía la vigencia, que lo vimos en parte del artículo 1, ¿cierto? Que me establecía que su vigencia iba a ser durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero esto no es así como aparenta. Como ustedes saben,
o bueno, a los que no saben se los explico, se los comento, todos los decretos legislativos que se emiten en estas condiciones de estado de excepción contempladas en la Constitución tienen un control automático de la Corte Constitucional. Es decir, el decreto sale y obligatoriamente a los 2 días, a más tardar los 2 días, el Ejecutivo tiene que enviar ese decreto para que la Corte Constitucional surta ese control automático. Entonces, este decreto 555 fue a la Corte Constitucional saca la sentencia C-229 de 2020 que declara una exequibilidad condicionada. Es decir, dice el decreto se ajusta a la Constitución, no viola la Constitución, pero entendiéndolo en una forma que ya la vamos a ver, ¿cierto? Y básicamente la conclusión es que este decreto será vigente hasta 31 de diciembre de 2021. Y ya les voy a explicar por qué. Estos son unos extractos de la sentencia C-292 del 2020. Entonces la sentencia dice lo siguiente, dice, la exención prevista perderá vigencia al término de la siguiente vigencia fiscal, esto es, podrá extenderse máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, este condicionamiento no obsta para que en ejercicio de las facultades propias del Congreso de la República, este órgano pueda, si lo considera pertinente, derogar o modificar la medida tributaria adaptada. Y en su resuelve, la sentencia dice, declárese exequible el decreto legislativo 555, ¿cierto? Bajo el entendido, ¿cierto?, de que la medida tributaria estará vigente durante la vigencia de manera condicionada, ¿cierto?, en el entendido de que no es tan cierto, por así decirlo, que esta vigencia esté condicionada a la vigencia de la emergencia sanitaria. Y explico el porqué de la decisión de la Corte. De pronto ya lo había mencionado cuando empecé a hablar un poco de los decretos legislativos. Los decretos legislativos, como les comento, pueden crear impuestos, pueden modificar impuestos y hasta pueden derogar impuestos. Pero esos decretos legislativos, cuando se tratan sobre los temas de impuestos o cuando tratan temas tributarios, tienen una limitación en el tiempo establecida por la misma Constitución. Y es lo que hace la Corte aquí. La Constitución dice, venga, usted no puede fijar una vigencia indeterminada o usted no puede establecer una vigencia que vaya o que sea superior a la siguiente vigencia fiscal. Entonces, como este decreto es del 2020, la siguiente vigencia fiscal pues es la que contempla, la que arranca desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces la Corte dice, sí, este decreto es vigente, este decreto es válido, es acorde a la Constitución, pero se debe interpretar que eso que menciona el artículo 1, de que la exención va hasta que se acabe la emergencia sanitaria, no va a ser así. La exención irá hasta máximo la siguiente vigencia fiscal. Es decir, la exención de estos bienes que ustedes están comercializando era hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, por ejemplo, ahí están los tapabocas. Si yo hoy vendo un tapaboca, ¿cierto? O un cubreboca, ¿cierto? Si hoy lo vendo, hoy ese bien ya no está cobijado por la exención que consagraba el decreto 555, porque ya ha pasado la siguiente vigencia fiscal que iba hasta 31 de diciembre. Entonces, mucho cuidado con ese tema. ¿Por qué lo explico en tanto detalle? Porque al leer el decreto 555 se presta para confusiones si uno no conoce los pormenores de la sentencia C-292 del 2020. Por eso la DIAN se vio en obligación de sacar un concepto donde se recogen los argumentos de la sentencia y se dice básicamente que ese decreto legislativo 555 estuvo vigente. Es decir, ese artículo 1 que consagraba las exenciones estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Y no, como el artículo 1 lo señala, que estará vigente hasta que finalice la emergencia sanitaria. Entonces, ojo a revisar de pronto los que tengan temas, los que enajenen alguno de estos bienes de la lista de esos 211 bienes que vimos en el artículo 1, a revisar si entre el periodo del 1 de enero a la fecha en que nos encontramos
han tratado algunos de esos bienes que comercializaron como exentos y resulta que en regla general o sin la aplicación de este decreto 555 no eran exentos, sino que eran excluidos o que eran grabados a la tarifa del 5 o grabados a la tarifa del 19% porque pueden tener errores en sus declaraciones de impuestos sobre las ventas. Entonces la invitación aquí es a que corrijamos esos errores, subsanemos esos errores, evitemos una fiscalización por parte de la DIAN que va a ser mucho más onerosa para nosotros en el tema sancionatorio. ¿Vale? Entonces por eso hago esta explicación tan puntual de este decreto 555. Ahora, hay que hablar de otro tema interesante de este decreto 555, ¿cierto? Y de la modificación que anteriormente les estaba comentando, que es la de la ley 2069 de 2020, ¿vale? Entonces, hay que interpretar y hay que leer de manera separada lo que es el decreto 555, la sentencia que acabamos de ver, la sentencia 292, y lo que es la modificación que trajo la ley 2069. Entonces, ¿por qué hay que leerlos de manera separada? Porque son cosas diferentes, ¿cierto? Ojo, ¿qué me creaba el decreto 555? El decreto 555 me creaba una exención al impuesto sobre las ventas. Es decir, establecía unos bienes que iban a tener tarifa cero. ¿Que lo podía hacer el Ejecutivo? Sí, claro que lo podía hacer, ¿cierto? Porque se lo permitía el estado en el cual nos encontrábamos de emergencia económica, sanitaria, ecológica, ¿cierto? Lo podía hacer. ¿Qué me regula la ley 2069-2020 en ese parágrafo transitorio que le agrega al artículo 850? Me regula el procedimiento, la posibilidad de solicitar esos bienes, esos saldos a favor que se me produjeron por la venta de esos bienes. ¿Por la venta de esos bienes hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahí aplico la sentencia, ¿cierto? Pero miren que el artículo 28 condiciona esa solicitud de devolución, es decir, yo puedo hacer la solicitud de devolución ¿hasta cuándo? Hasta que se termine, ¿cierto? O a más tardar antes de que se termine la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Hasta cuándo usted pudo llevar saldos a favor? ¿Hasta cuándo usted pudo llevar esos bienes como exentos en su declaración de venta? Hasta la última declaración que presentó, es decir, la del periodo sexto, si ustedes son bimestrales, del año 2021, ¿sí? La que presenté en enero, ¿cierto? Si yo voy a presentar la declaración del primer periodo del año 2022, ya ahí no podría llevar ninguno de esos bienes como exentos, sino darle el tratamiento ordinario o común que tenían anteriormente, fuera que fueran excluidos, fuera que fueran grabadas a la tarifa del 5 o a la tarifa del 19, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo ahí puntual. Eso es diferente al tiempo que me da la ley para solicitar la devolución de su saldo a favor. Entonces, le pongo un ejemplo. Si ustedes presentaron la declaración de IVA del periodo 1 del año 2020, bueno, o digamos del periodo 3 del año 2020, ¿cierto? Y ahí les quedó un saldo a favor y ese saldo a favor obviamente pues no lo han arrastrado a periodos anteriores, ¿todavía podrían solicitar esa devolución? Claro que sí, porque la potestad que da esta modificación, que ese parágrafo transitorio que se le hace al artículo 850 es que yo tengo la posibilidad de solicitarlo hasta que dure la emergencia sanitaria. Si no lo solicito cuando se acaba la emergencia sanitaria, ya ahí sí, digamos que perdí. Lo único que puedo hacer es arrastrarlo a un periodo siguiente. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Y la sentencia solo aplica para el tema de la exención. No tiene nada que ver con el procedimiento de la devolución, que lo que regula ese procedimiento es el artículo 28 de la ley 2069 del 2020. Espero que haya quedado claro. Si no, pues elevan sus preguntas ahí en el chat y con gusto pues las resolvemos. ¿Listo? La sentencia. Ahora vamos a hablar de algunas modificaciones que trajo ya más puntualmente la ley 2155. Hemos visto algunas que fueron temas de tiempo, ¿cierto? O de temporalidades de aplicaciones de los decretos o de las leyes que hemos mencionado, y ahora vamos a ver unas puntuales de ellos. Sobre este tema hay que aclarar algo. Ustedes sabrán, pues, toda la situación que se presentó en el país, el tema de paro, de la gente oponiéndose a la reforma tributaria,
¿cierto? Y que hubo que modificarse un primer proyecto de reforma tributaria que hacía unos cambios sustanciales en el impuesto sobre las ventas. Entonces hay que reconocer que la ley 2155 de 2020 no crea mayores cambios en el impuesto sobre las ventas. Entonces son pocas las modificaciones que vamos a ver. Una de esas modificaciones pues es el tema de los días sin IVA, ¿cierto? Que ya los veníamos trabajando, pero pues de pronto en esa charla del 2020 que tuvimos, no los tratamos y es básicamente que el gobierno nacional en la ley 2155 estableció que por un periodo de 3 días que se establece en vía decreto, de hecho hace poco salió el decreto que reglamenta cuáles son los 3 días que aplican para esta anualidad, ¿cierto? Ciertos productos que se enajenen van a considerarse exentos del impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿qué productos se consideran exentos del impuesto sobre las ventas que se enajenen durante esos días? Los que vemos en pantalla, ya los vamos a leer, y tenemos que tener en cuenta que esos productos van a tener también un límite en su valor. Entonces, por ejemplo, tenemos que están exentos del impuesto sobre la venta los bienes corporales muebles por esos días sin IVA, consistentes en vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 VTs, que aquí ya tenemos valores de VT año 2022, que la VT tiene un valor de 30, se pone complicado escribir con este cursor. La VT para el año 2022 tiene un valor de 38.004 pesos, ¿cierto? Entonces vamos a tener complementos de vestuario cuyo precio de venta por unidad sea inferior o igual a 20 VTs, otros 760.000 pesos. Vamos a tener electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación, es decir, ahí estaría incluido el tema de celulares, ¿cierto? Cuyo precio de venta sea inferior a 80 VTs, inferior o igual a 80 VTs, que son unos 3.040.000 pesos. Vamos a tener elementos deportivos no superiores a 80 VTs. Vamos a tener juguetes cuyo precio inferior sea a 10 VTs, que son unos 380.000 pesos. Vamos a tener útiles escolares cuyo precio sea inferior a 190.000 pesos, que son unas 5 VTs para el año 2022. Y vamos a tener bienes e insumos para el sector agropecuario. Este sí es nuevo, este no lo habíamos tenido en legislaciones anteriores. Entonces, digamos que se agregó a los que ya veníamos manejando. Y es el tema de la posibilidad de, en esos días sin IVA, comprar bienes e insumos para el sector agropecuario, en este caso cuyos precios no superen los 3.040.320 pesos. Entonces, por ejemplo, una desguadañadora, ¿sí? una desguadañadora de estas eléctricas o una motobomba para riego, ¿cierto? Que son insumos del sector agropecuario, pues, o una picadora de pasto, siempre y cuando sean insumos del sector agropecuario y siempre y cuando su valor de venta sea igual o inferior a estos 3.040.000 pesos, pues van a poder ser adquiridas en esos días sin pagar el impuesto sobre las ventas. Aclaro, todos estos valores es sin contemplar el impuesto, ¿cierto? Es decir, sin hacerle el incremento del 19 o del 5% que tengan estos bienes. ¿Cierto? Entonces, es importante, no me voy a detener mucho en el tema del día sin IVA, pero sí es importante que si ustedes son comerciantes y que de pronto van a participar dentro de esta jornada del día sin IVA, tengan en cuenta que hay unos requisitos para que ustedes no pierdan esos bienes, ese valor exento de estos bienes, ¿cierto? Y que pues tampoco sean sujetos de fiscalización por parte de la DIAN o que sean obligados a tener que corregir sus declaraciones. Entonces estoy presentándoles aquí la ley 2155, aquí me habla del tema del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Por esos 3 días, los cuales son fijados por decreto, como les digo, ya está el decreto de este año que fija esos 3 días. Acá en el artículo 38 vamos a encontrar los bienes que están cubiertos con ese beneficio, ya los hemos mencionado y me parece interesante que lean este parágrafo 1 que me da unas definiciones de qué se entiende que son esos bienes que anteriormente vimos, ¿cierto? Es decir, qué se entiende por vestuario, qué se entiende por
complementos de vestuario, que se entiende por electrodomésticos, computadores. Entonces aquí están las definiciones que son sumamente importantes, que las conozcamos, ¿vale? Y también vamos a encontrar en su artículo 39 los requisitos para la procedencia. Entonces me dice que la exención del impuesto sobre las ventas sobre los bienes cubiertos será aplicable siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Entonces, importante que yo como comerciante cumpla con todos los requisitos. Digamos que aquí el perjuicio no es para el consumidor final. El consumidor final irá su día sin IVA, comprará el bien, se llevará su bien sin IVA para la casa, pero es posible que después la administración entre a desconocerle a usted comerciante el IVA que no se pagó por ese bien, ¿cierto? Entonces es importante que miremos un poco el tema de los requisitos. Entonces básicamente me dice que responsable y adquiriente, me dice el responsable del impuesto sobre las ventas solo puede enajenar los bienes cubiertos ubicados en Colombia y al de tal de forma presencial y o a través de medios electrónicos y o virtuales, directamente a las personas naturales que sean el consumidor final de dicho bien. Interesante, ¿eh? ¿Quién va a ser el consumidor final de dicho bien? Una persona natural, ¿cierto? Entonces, si yo se lo vendo a una persona jurídica, no está cobijada por este beneficio, ¿vale? Tengo que vendérselo a una persona natural. Esos bienes tienen que vendérselos a una persona natural. El tema de la factura y entrega de los bienes cubiertos. Dice que se debe expedir factura, lo cual debe cumplirse exclusivamente mediante factura electrónica con validación previa. Entonces, ojo, regla general, obvio hay unas excepciones, se me puede caer el sistema, puedo tener un tema excepcional, pero la regla general es que todos estos bienes que se vendan estos días sin IVA para ustedes comerciantes sean facturados bajo el mecanismo de factura electrónica. También hay unas limitantes en el tema de el día en que se emita la factura. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tema. Miren lo que dice aquí, dice la factura o bien cubierto que sea expedida al consumidor final deberá ser emitida en el día en el cual se efectuó la enajenación de dicho bien. Si la venta se realiza por comercio electrónico, entonces hay una pequeña excepción, la emisión de la factura se deberá realizar a más tardar a las 11:59 p.m. del día siguiente. ¿Vale? Entonces, qué pena, ahorita no preciso, creo que el 11 es el primero, el 11 perdón, verifico. ¿Sí? El primer día sin IVA de este año va a ser el 11. Entonces, si el bien fue vendido de forma presencial, la factura debe ser emitida ese mismo día. Si el bien es vendido de forma electrónica, tendré un plazo a más tardar las 11:59 o las 23:59 del día siguiente para emitir esa factura sin el impuesto sobre la venta. Y además hay un requisito de entrega de esos bienes cubiertos. Entonces me dice que esos bienes deben ser entregados al consumidor final, cuando estamos hablando de comercio electrónico, o deben ser recogidos por este último, ¿cierto? Dentro de las 2 semanas siguientes contados a partir de la fecha en la cual se emitió la factura o documento equivalente. Este es interesante porque si estamos hablando de comercio presencial, pues tendría que entregarlos ahí inmediatamente, pero pues podría entregarlos hasta 2 meses después, contados del día en que emito la factura. Si estamos hablando de comercio electrónico, digamos que se están ganando un día más, ¿cierto? Porque como la factura puede ser emitida a más tardar el día siguiente, después desde ese día siguiente se contarán estas 2 semanas para entregar, ese bien, ¿vale? Ojo que aquí la norma también es interesante, me parece interesante mencionarlo, la norma me está hablando de semanas, entonces yo contaría del día 3, la siguiente semana, es decir, las semanas completas. En este tema de días, si aplica día hábil o no hábil, yo diría que aquí la norma no me hace la especificación, entonces entendería que va de semana a semana, entonces se contarían los días de la semana, que son 7 días normalmente, ¿cierto? Me habla también de la forma de pago. Es interesante, en este año permitió, o esta ley permite la forma de pago en dinero efectivo.
Antes, única y exclusivamente, era a través de tarjeta débito, crédito o mecanismo de pago electrónico. Me limita las unidades también. Me dice que el consumidor final podrá adquirir hasta 3 unidades del mismo bien cubierto, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de eso. Ojo, esto no es óbice, es decir, ¿qué puede hacer el consumidor final? El consumidor final podría comprar 3 unidades en este establecimiento de comercio y pasar al otro establecimiento de comercio y comprar otras 3 unidades. Indiscutiblemente lo podría hacer. Pero lo que ustedes tienen que tener precaución es decir, si usted es el comerciante, si usted es el vendedor, usted máximo le podrá vender a él hasta 3 unidades, ¿vale? Y aquí viene un tema interesante y es el tema de que ustedes tienen que reportar estos asuntos, ¿cierto? Y que se pueden hacer acreedores el incumplimiento de estos requisitos a una sanción consagrada en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces dice que los vendedores de los bienes cubiertos deberán disminuir el valor de venta al público del valor del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Adicionalmente, y para fines de control, el responsable deberá enviar a la DIAN la información que está definida y en la fecha que la misma determine mediante resolución respecto de las operaciones exentas. Entonces ustedes van a tener que enviar o suministrarle la información a la DIAN y si ustedes no la suministran se pueden hacer acreedores a la sanción contemplada en el 651 del Estatuto Tributario, que es la sanción por no informar. Y esta sanción puede ser bastante gravosa, tiene un límite de 15.000 VT que para este año podrían ser unos 550, 540 millones de pesos, ¿cierto? Y la sanción difiere en 3 situaciones. Si yo no informo, si yo informo de forma tardía o extemporánea o si yo informo con errores. Entonces, si yo no informo, sanción va a ser el 5% de la información que no envié. Si yo informo de forma tardía, la sanción va a ser el 3% de esa misma información que envié tarde. Y si yo informo con errores, la sanción va a ser del 4% de la información que se envió con errores. Ojo, no toda la información, la que se envió puntualmente con errores, ¿vale? Entonces, para que seamos muy puntuales en este asunto de los días sin IVA para las personas que sean comerciantes. Y otro tema interesante, aquí también la norma lo dice, de pronto no lo leímos, pero pues aquí está, y es que esta exención o estos bienes exentos que se enajenan estos días sin IVA no dan derecho a devolución y a compensación. ¿Qué me dan derecho? A que esos saldos a favor los pueda arrastrar o imputar a los periodos siguientes. Voy a volver nuevamente a la presentación. Listo, ya están viendo nuevamente la presentación. Sí, señor. Ok. Entonces, otro de los cambios que trajo la ley 2155 fue trajo una modificación a unas importaciones que no causan el impuesto sobre las ventas. Entonces, en el artículo 428 del Estatuto Tributario, ustedes van a encontrar ciertos bienes que su importación no causa el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces, los que normalmente teníamos, por ejemplo, por poner uno de ellos, la introducción de materias que sean para ser transformadas en desarrollo del plan de importación-exportación, de que trata el capítulo 10º del decreto ley 44, eso es PAES, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me tiene aquí el literal C, que dice la introducción de artículos con destino al servicio oficial de misión y a los agentes diplomáticos, más o menos como la indumentaria que traen los agentes diplomáticos, pues no causará el impuesto sobre las ventas. Y pues dentro de esos numerales, la norma que hace, la norma básicamente pues me señala un numeral nuevo, que es el numeral J, o modifica el numeral J, y establece que la importación de bienes objeto de tráfico postal, envío urgente o envío de entrega rápido, cuyo valor no exceda de $200 y sea procedente de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de libre comercio, ¿cierto?
no estará gravada con el impuesto sobre las ventas. Entonces, básicamente me está diciendo que los envíos urgentes o el tráfico postal, por ejemplo, compré un producto en Amazon y si ese producto no supera los $200, pero además si ese producto procede de un país con el cual Colombia tenga firmado un tratado de libre comercio, pues no va a estar gravado con el impuesto sobre las ventas. Ahora, ¿qué pasa si el producto procede de un país, cumple con los $200, cumple con las características de tráfico postal, ¿cierto? Porque recuerden que las características de tráfico postal también implican un tema de medidas y pesos, que no podemos superarlos, porque si no ya no estaríamos dentro de ese tráfico postal. Entonces, si cumple con esos requisitos y vale $200, pero el país del cual lo estoy consiguiendo, lo estoy importando, no tiene un tratado de libre comercio con Colombia, estará grabado con el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes compran por estas páginas como AliExpress o Alibaba, si vienen de la República China, pues estaría grabado con el impuesto sobre las ventas, muy a pesar de que cumpla con estos requisitos. ¿Por qué? Porque aquí tiene una nueva condición y es que, pues, provenga de un país que haya firmado con Colombia un tratado para evitar, un tratado de libre comercio. Iba a hablar de otra cosa, ¿vale? Entonces, si ustedes ven, esa norma cambia, antes no tenía esa limitante, antes básicamente la única condición era que cumpliera con los requisitos de tráfico postal, envío urgente o envío de entrega rápida y que su valor no excediera de $200. Ahora tiene un nuevo requisito y es que su procedencia sea de un país con el cual Colombia haya suscrito un tratado de libre comercio. Entonces, por eso yo he visto, por ejemplo, algunos videos donde la gente critica que ahorita hay que pagar impuestos sobre las ventas por los productos que se traen por AliExpress. Sí, lastimosamente así es, así lo consagra esta modificación que trajo la ley 2155. También hace otra modificación en el tema de los responsables del impuesto sobre las ventas en el artículo 437 del Estatuto Tributario. El artículo 437 del Estatuto Tributario es un artículo bastante extenso que me habla de muchas cosas, ¿cierto? Dentro de esas, pues me habla de los comerciantes y de los que realicen actos similares a ellos y la importación. Es decir, me habla de quiénes son responsables del impuesto sobre las ventas, ¿sí? Entonces, en el parágrafo 3 me dice quiénes son responsables del impuesto sobre la venta y quienes no son responsables del impuesto sobre la venta. Es lo que antes comúnmente conocíamos como el régimen común y el régimen simplificado, ¿cierto? Y pues lo que hace esta norma es que crea adiciona un inciso al parágrafo 4 de este artículo. El parágrafo 4 de este artículo originalmente decía que no serán responsables del impuesto sobre las ventas los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación cuando únicamente desarrollen una o más actividades de las establecidas en el numeral 1 del artículo 908. Entonces, pues, ¿qué dice ese numeral 1 del artículo 908? Es básicamente las actividades de tiendas, mini mercados y peluquerías. Entonces, vamos a buscarles aquí de forma rápida el artículo 908. Vamos a proyectarlo. Entonces, este es el artículo 908 al que hace referencia el inciso primero de este parágrafo cuarto, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividades tenemos ahí? Tiendas pequeñas, mini mercados y micromercados y peluquería. Entonces, si yo soy responsable del régimen simple de tributación y la actividad que realizo es esta del numeral 1, pues yo no seré responsable del impuesto sobre las ventas. Ahora viene lo que adiciona este artículo, este inciso segundo. Busquemos artículo 437. Y vamos acá al parágrafo cuarto. Entonces la adición dice que por el año 2022 tampoco serán responsables del impuesto sobre las ventas los contribuyentes del impuesto unificado al régimen simple de tributación cuando únicamente desarrollen actividades
de expendio de comidas y bebidas de que trata el numeral cuarto del artículo 908 del Estatuto Tributario. Entonces, básicamente me está haciendo una nueva modificación, me está diciendo que no son responsables, ojo, solo por el año 2022, ¿cierto? Los que se encuentren en el numeral cuarto del artículo, bueno, los que se dediquen únicamente, aquí es importante leer puntualmente la norma. Miren que la norma dice únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el numeral cuarto del artículo 908. Volvamos al artículo 908, porque dice únicamente porque ahí hay varias actividades. Entonces, numeral cuarto. Miren que aquí está actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Entonces no, es el que se dedique única y exclusivamente a estas actividades de expendio de comida. ¿Cómo se debe interpretar la norma? Pues de manera restrictiva. La norma me habla de únicamente. Entonces, si yo, además del expendio de comidas, tengo una papelería, entonces ya no estaría, ojo, y estoy acogida al régimen simple de tributación, ya no estaría dentro de este inciso 2, incluido por la ley 2155, que me exonera durante el año 2022 del tema del impuesto sobre las ventas. Entonces, para que tengamos en cuenta ese aparte. Y pues básicamente esas son todas las modificaciones que traía al día de hoy. Como les dije, me interesaba más hablar el tema de los decretos legislativos, porque si bien es cierto, la ley 2155 modificó unos aspectos, no modificó en su gran mayoría a lo que es el impuesto sobre las ventas.